La experiencia con el inodoro cósmico, un viaje surreal y emotivo. Bienvenidos ciudadanos de las estrellas. En este tercer episodio quiero compartirte una experiencia muy singular, que me mezcla lo bizarro, lo absurdo, lo surreal y lo emotivo, en partes iguales. Una experiencia que en modo de broma recuerdo como la experiencia con el inodoro cósmico. Te invito a ponerte cómodo y a acompañarme en este viaje a través de los confines de la realidad hacia un lugar mágico que trasciende lo ordinario. Hay noches que cambian el curso de nuestras vidas, momentos que dividen nuestra existencia en un antes y un después. Esta es la historia de una de esas noches cuando el velo entre los mundos se volvió tan fino como el papel de arroz y la realidad se dobló sobre sí misma como una flor de origami cósmica. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada. Ese número brillaba con un fulgor verdoso en la penumbra. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran como antenas microscópicas sintonizando una frecuencia desconocida. No había logrado conciliar el sueño esa noche, como tantas otras desde la partida de mi hermano. La ausencia tiene su propio peso, su propia gravedad, y la suya era particularmente abrumadora. 2 años habían pasado desde su funeral, y cada noche me encontraba vagando por la casa como un fantasma más, buscando ecos de su risa en las paredes. No había logrado conciliar el sueño esa noche, como tantas otras desde la partida de mi hermano. La ausencia tiene su propio peso, su propia gravedad, y la suya era particularmente abrumadora. 2 años habían pasado desde su funeral, y cada noche me encontraba vagando por la casa como un fantasma más, buscando ecos de su risa en las paredes. Me había servido una taza de té de manzanilla, ese ritual nocturno que se había vuelto mi ancla a la cordura. Decidí ir a acostarme y meditar. Tal vez de esa manera podría dormir un rato antes de que el despertador suene para un nuevo día laboral. Me tendí en la cama, comencé a respirar, y al cabo de unos minutos comencé a sentir un hormigueo. No era el entumecimiento común que surge de dormir en una posición incómoda, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si cada átomo de mi cuerpo hubiera decidido simultáneamente recordar que es mayormente espacio vacío. El mundo comenzó a vibrar a una frecuencia diferente. Las paredes de la habitación se volvieron translúcidas, como si estuvieran hechas de agua cristalina. Una sensación de vértigo me invadió, pero no era desagradable. Era más bien como ese momento de suspensión perfecta en un columpio, justo antes de que la gravedad reclame su dominio. Y entonces lo vi. Mi hermano estaba de pie junto a la cama, pero no era el mismo que recordaba de las fotografías o de mis sueños. Estaba compuesto de luz pura, como si alguien hubiera capturado el resplandor del amanecer y lo hubiera moldeado en forma humana. Su sonrisa, esa sonrisa que tantas veces había intentado recordar con precisión, era más real que cualquier cosa en la habitación. «Has estado practicando», dijo, y su voz era una sinfonía de frecuencias que resonaban no en mis oídos, sino directamente en mi consciencia. No era una pregunta, sino una afirmación. Se refería a mis intentos de meditación, a esas noches interminables tratando de alcanzar ese estado de desprendimiento que los místicos describen en sus textos. «Te extraño», fue todo lo que pude decir, y las palabras parecían inadecuadas, bidimensionales en un espacio que súbitamente se había vuelto multidimensional. «Lo sé», respondió, y en esas 2 palabras había universos de comprensión. «Pero no he venido solo a saludar. Hay algo que necesitas ver». Mi hermano extendió su mano hacia mí, y en ese gesto había toda la familiaridad de nuestra infancia compartida. Sus dedos brillaban con una luz interior que pulsaba al ritmo de un corazón cósmico. Al tomarla, sentí un hormigueo que se extendió desde mis dedos hasta la raíz de mi ser. «¿Confías en mí?», preguntó, y en su voz resonaba el eco de 1000 promesas infantiles cumplidas. Asentí, incapaz de formar palabras. La habitación a nuestro alrededor comenzó a disolverse como azúcar en agua caliente. Las paredes se derritieron revelando un cielo nocturno más vasto y más vivo que cualquier cosa que hubiera visto antes.
Cada estrella pulsaba con su propia conciencia, cada constelación era una historia escrita en luz. Nos elevamos como dos pensamientos en la mente del universo. La gravedad se convirtió en un recuerdo distante, un concepto tan obsoleto como el miedo. La Tierra debajo de nosotros se fue encogiendo hasta parecer una canica azul en el terciopelo negro del espacio. ¿Ves esas líneas?, preguntó mi hermano, señalando patrones luminosos que atravesaban el vacío como telarañas de luz. Son las autopistas del cosmos, los caminos que conectan las diferentes realidades. Mientras ascendíamos, atravesamos capas de realidad como un buzo atravesando termoclinas en el océano. Cada capa revelaba un nuevo aspecto del universo. Vi dimensiones plegadas sobre sí mismas como origami cuántico. Escuché la música de las esferas celestiales, una sinfonía que hacía que Bach pareciera un principiante tocando escalas. A nuestro alrededor, las galaxias giraban como molinillos cósmicos, derramando estrellas como si fueran semillas de diente de león en un viento estelar. Vi nebulosas que parecían pensamientos congelados en el tiempo, cúmulos globulares que latían como corazones cristalinos. Cada punto de luz es una historia, me explicó mi hermano mientras navegábamos entre constelaciones que ningún astrónomo terrestre había nombrado jamás. Cada estrella es un pensamiento en la mente del universo. Y hacia allá, señaló hacia un punto que parecía vibrar con un color para el que no tenía nombre. Está nuestro destino. El planeta apareció ante nosotros como una joya imposible en el terciopelo del espacio. Su superficie era un mosaico de cristales que reflejaban y refractaban la luz de 3 soles distintos. Uno azul, como el hielo ártico, otro violeta como el crepúsculo y un tercero que pulsaba con un color que mi mente terrestre no podía procesar completamente. Descendimos a través de una atmósfera que cantaba. No había otra forma de describirlo. El aire mismo estaba vivo con melodías que se entretejían en una polifonía celestial. Cada molécula de gas parecía afinada a una frecuencia específica, creando una sinfonía que hacía que los pelos de mi nuca, si es que todavía tenía nuca en esa vibración, se erizaran con reconocimiento primordial. Este es el nexo, explicó mi hermano mientras flotábamos sobre un valle de cristal que reflejaba infinitas versiones de nosotros mismos. Un punto de encuentro entre realidades donde las conciencias más antiguas del universo han establecido su, digamos, embajada. El suelo bajo nuestros pies, si es que se podían considerar pies como tal, era sólido y líquido al mismo tiempo, como mercurio cristalizado. Cada paso enviaba ondas de luz que se propagaban en patrones fractales hacia el horizonte cristalino. Y entonces lo vimos. En el centro de un anfiteatro natural, formado por cristales prismáticos, se alzaba la estructura más surreal que jamás había contemplado. Un inodoro colosal, alto como un rascacielos terrestre, construido con un material que parecía porcelana viva. Su superficie nacarada reflejaba y refractaba la luz de los 3 soles, creando auroras boreales en miniatura que danzaban sobre su superficie. «Los antiguos», dijo mi hermano, su voz resonando con una reverencia que nunca le había escuchado en vida, eligieron esta forma deliberadamente. Sabían que la humanidad necesitaba aprender a ver la divinidad en lo mundano, la trascendencia en lo ordinario. Mientras nos acercábamos, noté que la superficie del inodoro cósmico no era lisa como la porcelana terrestre. Estaba cubierta de grabados microscópicos que, al observarlos de cerca, revelaban ser ecuaciones matemáticas infinitamente complejas. Cada fórmula parecía estar viva. Los símbolos cambiaban y evolucionaban como si fueran organismos matemáticos. «¿Por qué un inodoro?», pregunté, mi voz mental temblando con una mezcla de asombro y absurdo. Mi hermano sonrió, y en su sonrisa había eones de sabiduría. ¿Qué mejor símbolo de transformación? ¿Qué mejor metáfora para el ciclo eterno de la materia y la energía? En la Tierra, convierte lo impuro en algo que nutre la vida. Aquí, transforma la consciencia ordinaria en comprensión cósmica. El primer sonido
Fue como el canto de una ballena mezclado con el tintineo de cristales cuánticos. El inodoro comenzó a vibrar a frecuencias que hacían que la realidad misma ondulara. Los símbolos matemáticos en su superficie empezaron a brillar con una luz propia, cada ecuación contribuyendo a una sinfonía de significado multidimensional. La voz, cuando llegó, no era una voz en ningún sentido convencional. Era más bien como si el universo mismo estuviera comunicándose a través de frecuencias de luz y sonido entrelazadas. Cada palabra era un paquete completo de información que se desplegaba en mi conciencia como una flor cósmica, revelando capas y capas de significado. Las palabras continuaron fluyendo, cada una más profunda que la anterior. Cada término resonaba no solo en mi mente, sino en cada fibra de mi ser etérico. Era como si el inodoro cósmico estuviera sintonizando mi conciencia con las frecuencias fundamentales del universo. Mi hermano permanecía a mi lado, su presencia luminosa actuando como un ancla en este mar de revelación cósmica. No intentes entender con tu mente, susurró, siente con tu ser completo. La comunicación alcanzó su clímax en una explosión de comprensión que trascendía cualquier lenguaje. Vi, sentí, comprendí que el universo no era una cosa sino un proceso, un eterno ciclo de transformación. El inodoro cósmico era tanto un símbolo como un portal, una representación física de la verdad fundamental de que todo está conectado en un ciclo infinito de transformación. La transmisión alcanzó un punto crítico. El inodoro cósmico comenzó a brillar con una intensidad que habría cegado ojos físicos. Sus ecuaciones matemáticas danzaban ahora en patrones hiperdimensionales, formando geometrías sagradas que contenían la historia completa del universo. Todo es uno, resonó el mensaje final, no en palabras, sino en pura comprensión. La separación es ilusión, la muerte es transformación, el amor es la fuerza que conecta todas las dimensiones. En ese momento, comprendí por qué mi hermano me había traído aquí. No era solo por el mensaje cósmico, sino por la comprensión visceral de que la muerte no era un final, era una transformación, como el agua que fluye por el inodoro para nutrir nueva vida. La succión comenzó suavemente, como un susurro en la base de mi cráneo etérico. El mundo cristalino comenzó a difuminarse, sus colores imposibles mezclándose como acuarelas en la lluvia. «Es hora», dijo mi hermano, su luz pulsando con amor infinito. «Pero recuerda, esto no es un adiós, es un hasta pronto en el ciclo eterno». Desperté en mi cuerpo físico con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Pero ya no era la misma persona. Había visto la maquinaria del cosmos, había comprendido que lo sagrado y lo profano son dos caras de la misma moneda, que hasta el objeto más mundano puede ser un portal hacia lo divino. Ahora, cada vez que veo un inodoro, sonrío, recordando que, en algún lugar del multiverso, una versión cósmica de este humilde, corriente y mundano objeto transmite verdades universales a viajeros interdimensionales. Y cada noche, antes de dormir, siento la presencia de mi hermano, recordándome que el amor es la única constante en todas las dimensiones. Para aquellos que han llegado hasta aquí, que han viajado conmigo a través de esta experiencia imposible, les dejo una pregunta. ¿Qué portales hacia lo infinito nos rodean cada día, disfrazados de objetos cotidianos? ¿Qué mensajes cósmicos intentan comunicarnos a través de las cosas más simples y mundanas? Y hasta aquí llegamos con este tercer episodio de mis experiencias fuera del cuerpo. Definitivamente esta fue quizá la experiencia más emocional. El hecho de poder haber realizado ese viaje tan singular con mi hermano ha sido una experiencia profundamente emotiva y que siempre recordaré. Si te ha gustado esta experiencia, te agradecería que le des un like y que compartas el video. Asimismo, agradeceré tu apoyo si te suscribes al canal para que no te pierdas nuevos videos, donde seguiremos compartiendo historias alucinantes de mis experiencias fuera del cuerpo. Gracias, ciudadanos de las estrellas. Nos vemos en el próximo episodio.